La cruz invertida, un símbolo con una poderosa carga emocional y simbólica, ha sido durante mucho tiempo asociada con el satanismo y la contraposición a los valores cristianos tradicionales. Para muchos, es un emblema de rebelión y negación de la fe cristiana, un ícono que provoca reacciones de repulsión y temor. Su forma, que invierte la posición habitual de la cruz cristiana, parece desafiar los fundamentos mismos sobre los que se construye la religión cristiana. Este simbolismo ha sido ampliamente utilizado en contextos culturales y religiosos que buscan subvenir y contrarrestar las normas establecidas por la Iglesia. Sin embargo, en el contexto específico del Vaticano y la silla papal, la cruz invertida adquiere un significado completamente diferente y profundamente arraigado en la tradición católica. Este símbolo, que podría parecer contradictorio a primera vista, tiene sus raíces en una narrativa que se remonta a los primeros días del cristianismo y está vinculada a la figura de San Pedro, uno de los apóstoles más destacados y venerados en la historia de la Iglesia. Para entender completamente la presencia de la cruz invertida en el Vaticano, es crucial explorar la figura y el legado de San Pedro. Según la tradición cristiana, San Pedro fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo y desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la Iglesia primitiva. Después de la muerte de Jesús, San Pedro se convirtió en una figura central en la comunidad cristiana de Jerusalén y, más tarde, en Roma, donde eventualmente se convirtió en el primer obispo de la ciudad y el primer papa de la Iglesia católica. La conexión de San Pedro con la cruz invertida se remonta a su martirio. Según la tradición, cuando llegó el momento de su ejecución en Roma durante la persecución de los primeros cristianos bajo el emperador Nerón, San Pedro insistió en ser crucificado de cabeza. Esta solicitud no fue solo un acto de humildad extrema, sino también una expresión de su profunda convicción de no ser digno de morir de la misma manera que Jesucristo. Para San Pedro, invertir la cruz era una muestra de respeto y una manifestación de su propia percepción de inferioridad espiritual frente a la grandeza de Cristo. Este gesto de humildad y devoción por parte de San Pedro se convirtió en un poderoso símbolo dentro de la tradición católica. La cruz invertida llegó a representar la inversión de las normas terrenales y la aceptación de los designios divinos, incluso cuando estos implicaban sufrimiento y sacrificio personal. Desde entonces, la imagen de la cruz invertida ha sido adoptada por la Iglesia Católica como un recordatorio del ejemplo de humildad y fe de San Pedro y su disposición a seguir el camino de Cristo hasta las últimas consecuencias. En el Vaticano, la cruz invertida no es vista como un símbolo de rebelión o desafío, sino más bien como un emblema de la devoción y la entrega total a los principios del cristianismo. Cuando se observa en la silla papal o en otros elementos ornamentales dentro de la Santa Sede, la cruz invertida evoca un profundo sentido de reverencia y respeto por la figura de San Pedro y su papel fundacional en la Iglesia Católica. La dualidad de significados asociados con la cruz invertida ilustra cómo un símbolo puede ser interpretado de maneras radicalmente opuestas según el contexto cultural y religioso en el que se encuentre. Mientras que para algunos representa la oposición y la rebelión, para otros encarna la humildad y la aceptación de la voluntad divina. Esta dicotomía subraya la complejidad de los símbolos en la historia y la importancia de comprender su significado dentro de un marco más amplio de creencias y tradiciones. En última instancia, la cruz invertida en el Vaticano sirve como un recordatorio perdurable de la fe y la devoción de San Pedro y de la capacidad de los símbolos para evolucionar y adaptarse a lo largo del tiempo y el espacio cultural.